Hola, en esta presentación vamos a ver la resolución de los problemas 2, 3, 7 y 8 de la serie 9, espectroscopía ultravioleta visible. Para resolver esta serie 9 tienen que tener a mano las tablas de datos de química orgánica. Antes de ver este video, yo les sugiero fuertemente que vean la primera y segunda parte de las teóricas de espectroscopía UV visible. En esta serie nos vamos a referir siempre a las transiciones electrónicas. Siempre que hablemos de transiciones electrónicas, estamos hablando de electrones que están en un nivel inferior en orbitales ocupados y que absorben energía y saltan hacia orbitales de mayor energía y que están desocupados. Y en particular en espectroscopía UV visible, los electrones que absorben energía con radiación ultravioleta o radiación en el rango del visible, todos parten de orbitales de enlace pi o orbitales atómicos no apareados. Estas excitaciones de electrones que viven en enlaces pi o en enlaces orbitales atómicos no apareados con radiación electromagnética no generan la rotura de enlace como sí se genera cuando se excitan electrones que viven en enlace sigma. Para excitar electrones que participan de los enlaces sigma, se requiere de muchísima más energía, y esto lo veremos después en las tablas. Una de las cosas imprescindibles para resolver esta serie de problemas es entender la información que nos brinda esta tabla de datos. Adentro de esta tabla van a ver que existen unas reglas de Woodward y Fieser que nos van a permitir predecir las longitudes máximas de absorción para distintas familias de moléculas que comparten una estructura básica y que llamaremos grupo cromóforo. Este grupo cromóforo puede ser un dieno o un carbonilo alfa beta insaturado o un aromático monosustituido o disustituido. Bueno, comencemos con la resolución de algunos problemas seleccionados de esta serie de problemas. Comencemos con el problema número 2. En este problema nos muestran dos espectros UV. El espectro UV del ciclopentano a la izquierda y el espectro UV visible de la ciclopentanona. Lo primero es notar que el espectro tiene dos ejes. En el eje X es el de la longitud de onda en nanómetros, con valores de 140 a 170 nanómetros en el caso del ciclopentano, y en el eje Y, logaritmo de epsilon. Epsilon es el coeficiente de absortividad molar o también en algunos libros coeficiente de extinción molar. Epsilon es una propiedad intrínseca de cada una de las moléculas y representa el valor de la absorbancia a cada una de las longitudes de onda. El valor de epsilon a una dada longitud de onda es el valor de la absorbancia de esa molécula en una solución 1 molar y en donde el paso óptico es de 1 centímetro. Antes de comenzar a leer el ítem A y empezar a resolver el problema, me parece importante que miremos el espectro UV del ciclopentano y analizarlo a ver si lo estamos entendiendo bien. Por ejemplo, este espectro UV del ciclopentano nos está diciendo que a 164 nanómetros el logaritmo de epsilon es 2.8. Si el logaritmo de epsilon es 2.8, entonces epsilon es igual a 10 a la 2.8, o sea 631. Entonces yo lo que hice fue inventar una columna al lado de la columna de logaritmo de epsilon, en el eje Y del espectro UV. Al lado de logaritmo de epsilon 2.8 puse una columna epsilon y puse el valor 631. Como estaba un poco aburrido, a cada valor del logaritmo de epsilon, 1,6, 2, 2,4 y 3.2, le calculé el epsilon. Es decir, agarré la calculadora y puse 10 a la 1.6, me dio 39,8. 10 a la 2, me dio 100. 10 a la 2.4, 251. 10 a la 3.2, epsilon igual 1584.
y ese pasaje de valores logarítmicos de epsilon a valores decimales de epsilon me permitió ver cuán rápido cambia el epsilon en la escala logarítmica. Como seguía aburrido, volví a hacer lo mismo para el espectro UV visible de la ciclopentanona. Ahora les voy a leer solamente la primera partecita de lo que nos pregunta en el ítem A. Considerando que para el ciclopentano, la molécula de la izquierda, el logaritmo de epsilon vale prácticamente 0 para longitudes de onda mayores a 200 nanómetros, justifique por qué el ciclopentano presenta máximos de absorción por debajo de 156 nanómetros. O sea, lo que nos está pidiendo es que justifiquemos por qué la curva del espectro UV del ciclopentano, por encima de 168 nanómetros, el logaritmo de epsilon cae a 0, y por debajo de los 156 nanómetros están los máximos de absorción y que no están dentro del gráfico, que no entraron. Que el logaritmo de epsilon sea cercano a 0 significa que el epsilon es muy chiquito, muy cercano a 1. Bueno, entonces tenemos que buscar la justificación. Pasemos a la siguiente diapositiva, en donde se muestra el espectro UV visible solo del ciclopentano. Como anticipamos anteriormente, la forma de la curva de los espectros UV va a tener que ver intrínsecamente con dónde están ubicados esos electrones y las transiciones electrónicas posibles en esas moléculas. Entonces lo primero que hay que preguntarse a la hora de predecir dónde están los máximos de absorción en una molécula es qué tipo de transiciones electrónicas podemos esperar en esa molécula. En particular en el cicloalcano, que es un hidrocarburo. Para responder esa pregunta hay que ver qué tipos de orbitales de enlace están presentes en la molécula de ciclopentano. Es un alcano y están presentes solamente enlaces del tipo sigma, carbono-carbono, y enlaces del tipo sigma, carbono-hidrógeno. Es decir, como se puede ver en la molécula de pentano cíclica, no hay electrones en enlaces pi, no hay orbitales pi en esa molécula. Ahora que ya hemos visto que en la molécula de ciclopentano solamente hay enlaces del tipo sigma carbono-hidrógeno y sigma carbono-carbono, quiero pedirles que vayamos a la tabla 6 de la página 10 de la tabla de datos. Ahora quiero que observen la tabla 6 de datos de UV de cromóforos sencillos. En particular quiero que vean los recuadros violeta punteados y amarillo punteado. Para el caso en donde se considera el cromóforo al enlace carbono-carbono, existe una transición que corresponde a la transición entre orbitales sigma carbono-carbono hacia sigma carbono-carbono asterisco. Si consideramos al cromóforo al enlace carbono-hidrógeno, la transición será entre el orbital sigma carbono-hidrógeno hacia el orbital antiligante sigma carbono-hidrógeno. En el recuadro amarillo punteado, ojo que acá el orbital sigma de la fila de arriba es un orbital sigma carbono-carbono, mientras que el orbital sigma de la segunda fila es un orbital sigma carbono-hidrógeno. Para ser más claros en la advertencia que les acabo de hacer, les copié debajo de la tabla 6 las transiciones sigma carbono-carbono a sigma carbono-carbono asterisco y sigma carbono-hidrógeno a sigma carbono-hidrógeno asterisco. Quiero que se tomen un pequeño tiempo para ver la representación gráfica de los orbitales enlazantes y antienlazantes. En el orbital de enlace enlazante del tipo sigma, la probabilidad de encontrar el electrón entre los dos núcleos es mayor a 0, mientras que en el orbital de enlace antienlazante, que es de mayor energía, la probabilidad de encontrar el electrón entre los dos núcleos es nula en el espacio alrededor del nodo. La transición electrónica de un orbital enlazante sigma de menor energía hacia otro orbital sigma antienlazante de mayor energía implica la absorción de energía de este electrón, comparable con la energía de ultravioleta de vacío.
para conocer la frecuencia o la energía de esa transición electrónica, sigma a sigma asterisco, tenemos que ir otra vez a la tabla 6 y fijarnos en el recuadro celeste punteado. La tabla nos dice que la transición sigma carbono-carbono a sigma carbono-carbono asterisco absorbe longitudes de onda de 135 nanómetros, mientras que la transición sigma a sigma asterisco para el caso del carbono-hidrógeno, la energía que absorbe corresponde a una longitud de onda de 122 nanómetros. Bueno, entonces para la molécula de ciclopentano, que es un alcano, ya sabemos que los máximos de absorción son a longitud de onda 135 nanómetros y longitud de onda 122 nanómetros. Ahora que ya sabemos dónde van a estar ubicados los picos o los máximos del espectro UV del ciclopentano, es válido preguntarse si esos dos picos, esas dos transiciones, son intensas o no. Entonces volvemos a la tabla 6 y nos fijamos en la columna de la derecha, en el recuadro celeste punteado, y ahí vemos que el épsilon es intenso. Épsilon intenso significa que los valores de épsilon están por encima de los 1000, es decir, mayores a 10 a la 3. Entonces, solo para tener una idea de cómo podría ser el espectro UV del ciclopentano por debajo de los 156 nanómetros, les dibujé un gráfico estimado aproximado. Y en ese gráfico ustedes pueden ver que a 122 nanómetros y a 135 nanómetros están los picos del espectro UV. Y por encima de los 200 nanómetros no es esperable observar picos en la ciclopentanona porque directamente no hay otras transiciones electrónicas posibles. Y con esto está respondida la justificación de por qué por debajo de los 156 nanómetros están los picos de las transiciones sigma asterisco y por encima de los 200 nanómetros no hay absorción de energía, radiación electromagnética. Y en este momento de este problema yo quiero hacer un stop y quiero incitarlos a ustedes a que se hagan la siguiente pregunta. Considerando que el ciclopentano tiene un espectro UV con esta forma particular, ¿cómo daría el espectro UV de un pentano, de un hexano, octano, nonano, de un alcano en general, o un cicloalcano en general, ciclohexano, ciclooctano, ciclopentano? ¿Cómo darían los espectros UV? Quiero que se hagan ustedes esa pregunta. Es muy importante que ustedes se hagan esa pregunta y que lleguen a la conclusión de que todos esos alcanos que les mencioné, esos hidrocarburos alifáticos sin dobles enlaces, tienen el mismo espectro UV. ¿Por qué? Porque todos esos hidrocarburos tienen enlaces sigma carbono-carbono y sigma carbono-hidrógeno. Por lo tanto, las transiciones son del orbital sigma a sigma antienlazante y todos van a dar máximos de absorción de 120-130 nanómetros, es decir, en la región de ultravioleta de vacío. Y como en química orgánica es muy común que las estructuras orgánicas tengan una cadena carbonada en alguna parte de la molécula, todas van a tener absorción en esta región de ultravioleta de vacío. Todas van a absorber a 122 y a 130 nanómetros. Por eso esa zona no le da mucha bola, no le vamos a dar mucha bola porque todas las moléculas van a absorber y van a tener máximos de absorción en 122 y 135 nanómetros. Y justamente porque todas las moléculas orgánicas tienen enlaces carbono-carbono y enlaces carbono-hidrógenos, esos picos no se los va a poder utilizar para distinguir una molécula de otra molécula. Bueno, ahora sí, sigamos con el ítem A del problema 2 y nos está diciendo que la ciclopentanona, la otra molécula, presenta máximos de absorción entre 290 y 300 nanómetros. Empecémonos preguntando qué tipo de transiciones electrónicas podemos esperar en la ciclopentanona. Para responder esa pregunta, primero tenemos que saber qué tipos de orbitales de enlace están presentes en la molécula de ciclopentanona. La ciclopentanona es un alcano cíclico
en donde está incorporado un carbonilo de cetona. En esta molécula están presentes enlaces carbono-carbono y enlaces carbono-hidrógeno, todas simples del tipo sigma, y además el enlace doble que corresponde al carbonilo. Y ahora es el momento de ir a la tabla 6 y ver qué tipo de transiciones sufren los electrones de esos enlaces. Para los enlaces sigma, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ya vimos las transiciones que podían ocurrir, de sigma enlazante a sigma antienlazante, a 122 y 135 nanómetros. Ahora la ciclopentanona tiene como nuevo el grupo funcional carbonilo. Esto implica que hay un par de electrones libres en el átomo del oxígeno en el orbital no apareado y además hay un orbital pi enlazante y un orbital pi antienlazante del enlace carbono-oxígeno. Y esto da lugar a la existencia de tres tipos de transiciones electrónicas adicionales que son posibles. La transición N a sigma asterisco, pi a pi asterisco y N a pi asterisco, como se puede ver en el rectángulo amarillo que está punteado. Cada una de esas tres transiciones que les mencioné absorbe energía a una dada longitud de onda característica. Lo que se puede ver en el rectángulo celeste punteado es que las transiciones N a sigma asterisco y pi pi asterisco para el cromóforo carbonilo están por debajo de los 200 nanómetros. Y que la transición N a pi asterisco del cromóforo carbonilo tiene un lambda máximo de absorción a 280 nanómetros. Con respecto a las intensidades de estas transiciones electrónicas, vimos que las transiciones sigma, sigma asterisco para los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno son muy intensas. También vemos que para el cromóforo carbonilo, la transición de un orbital N a sigma asterisco es de 16.000. Esto implica que es un epsilon con un valor de 10 a la 4,2. Por lo tanto, es muy intensa también. En cambio, la transición pi a pi asterisco y n a pi asterisco tienen valores de epsilon de 10 al cubo, o sea 1000, y 10 a la 1, o sea 10. En el espectro UV visible de la ciclopentanona que vemos arriba a la izquierda, solamente se ve la transición n a pi asterisco, con un epsilon de 15. Si uno tuviera que dibujar el espectro UV visible de la ciclopentanona y completar en la zona por debajo de los 220 nanómetros, el espectro UV tendría una forma parecida a la que muestro ahora. Y en este espectro artesanal dejé afuera del gráfico las transiciones a 135 nanómetros y a 122 nanómetros. Bueno, y de esta manera queda respondida la última partecita del ítem A del problema 2. Ahora vayamos al siguiente ítem, el ítem B. El ítem B nos pregunta si va a ser sencilla la determinación del espectro UV por debajo de los 200 nanómetros. Para responder esto de la manera más fácil, les pegué la tabla de los cromóforos abajo. Ahora quiero que veamos en la tabla qué cromóforos generan transiciones de electrones por debajo de los 200 nanómetros. Como vimos anteriormente, el cromóforo en el enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno absorbían a 135 y 122 nanómetros. Pero también hay un montón de cromóforos que están dentro del recuadro amarillo punteado que generan transiciones por debajo de lambda 200 nanómetros. Si uno hace una clasificación algo robusta de cromóforos con enlaces simples y cromóforos con enlaces dobles, puede ver que los cromóforos con enlaces simples en general absorben por debajo de los 200 nanómetros. Ahora, volviendo a lo que nos preguntaba en el ítem B, nosotros sabemos que el 99% de los compuestos orgánicos tienen incorporado dentro de sus estructuras metilos, metilenos, metinos y algún enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o carbono-halógeno simple.
Todos esos enlaces dan absorción en la región por debajo de los 200 nanómetros. Esto implica que la mayor parte de las moléculas orgánicas tengan máximos de absorción a esos valores de longitud de onda por debajo de los 200 nanómetros. Por lo tanto, la determinación del espectro UV por debajo de los 200 nanómetros no es ni sencilla ni práctica. Además, pongámonos a pensar, si el analito al cual nosotros queremos determinar el espectro ultravioleta lo tenemos que disolver en hexano, etanol o acetona, cloruro de metileno, el mismo solvente nos va a absorber en la región por debajo de los 200 nanómetros, por lo cual no nos sirve, es una zona poco útil. Esta región por debajo de los 200 nanómetros se dice que pertenece a la región de ultravioleta de vacío y en general no se utiliza para determinaciones espectroscópicas. Por todo esto que les acabo de decir, la región de ultravioleta vacío útil para las determinaciones espectroscópicas está por encima de los 200 nanómetros y por debajo de los 750 nanómetros.